Hola chicos, vamos a empezar a trabajar con la primera revolución industrial. Esta es la revolución económica que marca el traspaso desde la edad moderna a la edad contemporánea. La otra fue la francesa, ¿no?, que fue la revolución política, que marca también ese traspaso, ¿no? Entre esas dos revoluciones van a permitir que la burguesía tome el poder, desplace a las monarquías y tome el poder político y económico, primero en Europa y después a nivel mundial. Bien, esta primera revolución industrial se produjo entre 1760 y 1825. En algunos libros van a encontrar otras fechas, pero es más o menos este periodo. Y como ven, el periodo es muy extenso, ¿no? Entonces, fueron varias décadas hasta que se dieron cuenta que estaban haciendo una revolución, ¿no? Entonces, al comienzo no sabían que estaban haciendo un cambio a nivel mundial. Bien, esta primera revolución se produce en Inglaterra. Inglaterra fue el primer país del mundo que se industrializó, ¿no? Se produce en Inglaterra. Y eso hace que Inglaterra se convierta durante todo el siglo XIX en la primera potencia mundial, ¿no? Cuando esta revolución está sentada, ya las ganancias que tiene Inglaterra gracias a esta revolución la convierten en primera potencia económica, ¿no? Y como consecuencia final, ¿no?, esta revolución lo que permitió es una transformación, ¿no? Transforma una economía que hasta ese momento era agraria, quiere decir, el hombre desde la antigüedad, todos los imperios, reinos, tribus, siempre basaron su economía en el campo, ¿no?, en el agro. Ahora Inglaterra va a transformar eso en una economía industrial, ¿no? Y entre las causas principales de por qué se produce la revolución en Inglaterra y no en otro lugar del mundo, tiene que ver con la estabilidad política que vivía Inglaterra en esta época. Inglaterra tuvo su revolución política parecida a la francesa casi 2 siglos antes, entre 1648 y 1680, Inglaterra vivió su revolución política, ¿no? Un sector de la sociedad lo que hizo es sacarle un poco de poder al rey y llevarlo al parlamento. O sea, los ingleses hasta el día de hoy tienen una monarquía, pero parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Está el rey, pero el poder, en realidad el poder político lo tiene el parlamento. Y esta estabilidad política hace que el país esté más, en lugar de estar preocupado por temas políticos, está preocupado por temas económicos, ¿no? Entonces, la economía empieza a remontar, sobre todo gracias a las buenas cosechas. Esta revolución industrial comienza en el campo, en realidad, ¿no? El excedente de ganancias que hay en el campo, con las cosechas de algodón, permite una inversión en la industria, ¿no? Entonces, es una revolución que comienza siendo agraria y se va transformando en industrial. Influye mucho esta mentalidad burguesa emprendedora que tienen estos primeros empresarios, que no son científicos, son ingenieros más prácticos que científicos, como vamos a ver en la segunda revolución, ¿no? Y esto lleva a que los grandes adelantos de esta revolución no son tan importantes, o sea, no son tan fantásticos, tan poderosos, pero sí influyen mucho en el proceso revolucionario, ¿no? Y primero marcamos un cambio en la forma de energía. Para trabajar hasta este momento en la producción agraria, la fuerza que se utilizaba era tracción a sangre, animales o los hombres, ¿no? Y ahora por primera vez se empieza a utilizar la energía del vapor. Ustedes van a investigar ahora cómo funcionaba esto, gracias a la cantidad de carbón mineral que hay en Inglaterra que permite generar esa energía, generar mucho vapor. Van a ver cómo funcionaban las máquinas. Y el gran invento de este periodo, obviamente, fue la máquina de vapor, que ustedes van a estudiar cómo funcionaba esta máquina de vapor. Y después algunas máquinas que son bastante simples, como la máquina de hilar o de tejer, ¿no? Van a ver varias máquinas que van a empezar a utilizar la máquina de vapor en estas máquinas, o sea, van a juntar ese gran invento que fue la máquina de vapor con estas nuevas máquinas. Trabajando juntos van a acelerar la producción. Y el otro gran invento de este periodo es el tren, ¿no? Los primeros trenes a vapor van a cambiar la forma de transportarse y acelerar la forma de transportarse. Lo que antes se movía con caballos, bueyes, ahora gracias al tren se puede llevar muchísima más mercadería a mayor distancia y más económico además. Bien,
vamos a ver un poco las consecuencias de esta revolución industrial, ¿no? Entre las principales consecuencias tenemos que Inglaterra se convierte en primera potencia mundial y una gran migración del campo a la ciudad. Hasta este momento la mayoría de la población en Inglaterra y después a nivel mundial vivía en el campo, pero con esta transformación en la economía va a ir a la ciudad a trabajar, ¿no? Entonces la mayor cantidad de gente va a empezar a vivir en la ciudad. Y acá lo que por ahí más me interesa con el tema del trabajo, ¿no? Cómo influye esta revolución en el trabajo. Y vamos después a ver un poco cómo influye en la sociedad, obviamente, partiendo de acá. Porque antes de la revolución, toda la producción era familiar, se producía en talleres artesanales, ¿no? en la producción familiar. Después de la revolución industrial, el trabajo se va a ir a las fábricas, ¿no? Antes, el artesano, el maestro artesano que producía en su taller familiar, él era dueño de lo que producía. Él se imaginaba lo que iba a producir, hacía los planos, lo diseñaba, tomaba la materia prima, lo armaba, y ese producto que resultaba era suyo. O sea, él se sentía dueño, ¿no? Sea una mesa, un collar, lo que sea que producía, él lo armaba, lo desarrollaba y obviamente ponía un precio a su producción, ¿no? Él decía cuánto valía, él veía cuánto gastó en materia prima, cuánto invirtió en tiempo, ¿no? Y depende cómo le salía, le ponía un precio a su producción. Pero después, con la revolución industrial, el artesano va a ver que su producción familiar va a tener una competencia muy importante de las fábricas que van a hacer que sus talleres quiebren, ¿no? No pueden competir con la producción de la fábrica que ofrece productos más baratos y en cantidad, y este artesano va a tener que ir a la ciudad y convertirse en obrero. Y este obrero ya no es dueño de lo que produce, él trabaja en una fábrica que produce sillas, mesas, collares o lo que sea, y no es dueño de lo que produce, él es un obrero. Y por su trabajo va a cobrar un salario, que obviamente va a ser ínfimo, porque los nuevos empresarios van a intentar tener más ganancias y para eso necesitan pagar poco a sus obreros. Pero eso también vamos a ver en las consecuencias de esta primera revolución.